no estoy todavía 100% seguro, pero es muy posible que el día de hoy vamos a terminar nuestro tiempo en el 2018 de Efesios y después vamos a seguir el próximo año. Y creo que el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema tan importante. Mientras estaba viajando y mientras estaba hablando con varios líderes de diferentes contextos, de diferentes países, con diferentes ministerios, con ministerios grandes, pequeños, medianos, increíblemente mundiales, etcétera, muchos de ellos, sin que yo les pregunte, terminaron hablando de Efesios 4, versículos 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. ¿Por qué? Porque estos versículos, mis amados, son claves para entender quiénes somos como iglesia. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, pero sabemos que anteriormente Pablo ya nos ha hablado en Efesios del capítulo 1 al capítulo 3 y nos ha dicho qué bendecidos que somos. Él empieza el capítulo 1, versículo 3, diciendo, bendito sea el Señor que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y después él continúa todos esos capítulos hablándonos de qué bendecidos que son. Dios ha hecho una obra increíble, Él los ha escogido. Cristo ha hecho algo específico porque Él los ha redimido. El Espíritu Santo está involucrado en esto porque Él les ha sellado. Y ese sello tenía la idea de un anillo de compromiso. Él ha hecho un compromiso de que Él va a terminar la obra que Él empezó. Después de eso, Él continúa hablando y se llena la boca, el Espíritu Santo inspirándolo, a hablar de lo hermoso de que es la iglesia universal y sus representaciones locales. Está hablando de manera increíble de que anteriormente tú tienes a gentiles y judíos peleados, no se podían ni ver. Y ahora tienes esto que se llama la iglesia, donde personas que pueden ser totalmente distintas pueden sentarse el uno al lado del otro, debido a que ahora lo que les une es algo más grande, Cristo. Después de eso, nosotros también empezamos a ver lo que vimos estas últimas 2 semanas, y eso es un resumen súper básico, pero vimos ya en el versículo 11 de que en la gracia de Cristo, Él, si tú eres un creyente, esa gracia te ha dado un don, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿No? O sea, ya, muy bien, muy bien. Entonces Dios te ha dado, debido a Cristo, un don, y eso significa que si Él te ha dado un don, Él espera de que tú tengas un ministerio. Cada creyente tiene un ministerio. Entonces eso nos llamó a decir, wow, ¿cuál es mi ministerio? Hemos estado hablando estas semanas de manera específica, ¿qué son los dones del Espíritu? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál será mi don? Ayúdame, ayúdame hermano, ayúdame hermana. Voy a empezar a servir para empezar a ver si es que por ahí es donde está mi don, ¿verdad? Además de eso, vimos, y por favor acompáñenme en el versículo 11, dice, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces no solamente que da un don específico a cada creyente, al menos uno o más, pero también Él ha dado a la iglesia personas dotadas que tienen un rol específico y que tuvieron un rol específico en dar la fundación, las bases de la iglesia, de lo que tenemos el día de hoy. Dios los usó para que podamos tener esta Biblia delante nuestro, sabiendo de que es la revelación de Dios. Entonces, cuando vemos ahí que dio profetas y apóstoles como fundamento, y hoy da líderes, evangelistas, pastores y maestros, y a cada creyente un ministerio, nos damos cuenta de que está hablando de todos nosotros, ¿sí? No hay una persona aquí, si es que tú dices que eres creyente, de que ahorita no te hemos dicho que estás en este grupo. O puedes ser una persona que está liderando, o puedes ser una persona que es creyente, entonces estamos todos aquí. Y el punto sería, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y aquí hay un punto muy importante, en especial en nuestro alrededor, porque si piensas en esto, quizás tú te hagas algunas preguntas. La primera pregunta que te harías es entonces, ¿para qué Dios da estos líderes a la iglesia? ¿Para qué da estos evangelistas, estos pastores, estos maestros? Y muchas veces la respuesta que escuchamos, si tú ves la televisión, si tú ves los canales cristianos, es como para que se hagan famosos, para que tengan una plataforma para su ministerio, para su fama, para que tengan seguidores en Facebook y Twitter, para sentirse importantes, para autopromoción, para avanzar su carrera eclesiástica, para que ojalá les salga una carrera eclesiástica más grande, para que vayan y transicionen a un ministerio más grande. Pero no es eso, y vamos a ver por qué. Pero eso es para los líderes. Entonces el día de hoy quizás tú estás pensando en liderazgo, quizás has sido líder, quizás ya eres un líder. Tienes que tener cuidado con esto. Ahora tú estás sentado ahí y dices, bueno, pero yo no soy líder. Entonces hay una pregunta para ti también. ¿Para qué Dios mandó estos líderes y por qué Dios te da un don? Porque lo que vamos a ver muchas veces es que hay un abismo entre los líderes y a veces la iglesia local. Los líderes no saben qué hacer con la iglesia local, y la iglesia local, los creyentes de la iglesia local no saben cómo hacer con los líderes, qué hacer con ellos, cómo trabajamos juntos.
Es más, muchos creyentes están caminando y a veces has escuchado y quizás lo has dicho y quedas viendo y vas a una iglesia y dices, esta iglesia sí me gusta porque tiene puntos suspensivos, alguna cosa. O inclusive a veces tú sales de una iglesia y dices que no me gustaba esa iglesia porque no tenían alguna cosa. ¿No es cierto? Y muchas veces esas cosas que hemos añadido ahí no son cosas realmente bíblicas. Es más, quizás has visto en el internet o en cualquier lado que en el mundo evangélico hay conferencias, hay conversatorios, hay charlas que prometen decirle a la iglesia, ¿cómo? Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Hay muchísimas charlas que hablan de que una iglesia que es realmente saludable, una iglesia que es buena, debe hacer estas cosas. Y parecería, mis amados, de que Cristo no nos ha dicho qué hacer. Parecería de que sí, Dios da líderes y parecería que sí, Dios da a algunas personas, a todos los creyentes, dones y es como le dice, ahora sí, vayan y hagan lo que puedan. Denle ahí, ojalá les salga bien todo. Hagan la iglesia como salga más conveniente, hagan como más les convenga, hagan de acuerdo a cómo se acomoden. Muchos creyentes estamos caminando con estos dones, sabemos que Él nos dio dones, nos emociona escuchar, sabemos que Dios nos salvó y decimos ahora, ¿y ahora qué hago? Y es como que bueno, lo que quieras, dale. Eso es lo que hizo Dios. Solo dijo, anda y como le salga. ¿Cómo haces la iglesia? Como puedas, lo que sea más conveniente. Y tú tienes muchísimos modelos de iglesias del día de hoy. Iglesias que se reúnen en templos, iglesias que se reúnen en casas, iglesias que se reúnen en bares, iglesias que se reúnen en iglesias, iglesias que se reúnen en todo tipo de lugares. Y parecería que muchas personas se enfocan en que entonces eso es lo que es una iglesia. No, hermanos. El creyente y la iglesia no puede decir, bueno, entonces lo que a mí se me ocurre para yo ser un creyente el día de hoy es esto. Lo que me parece que yo debería estar haciendo es esto. Lo que un pastor puede decir es, bueno, lo que a mí me conviene para ser un pastor, para pastorear a mi redil, es hacer este tipo de actividades. Hermanos, no tenemos esa libertad. Me encantaría que la tengamos, pero no la tenemos. El pasaje bíblico que vemos el día de hoy en los versículos 12 y 13 nos da claras reglas, nos da claras indicaciones, no reglas, indicaciones, nos da una base bíblica, nos da un mapa, nos da los planos de cómo Cristo quería que se vea su iglesia. Y un día, hermanos amados, y esto a mí me aterroriza y al mismo tiempo me llena de esperanza. Un día Cristo nos va a ver en los ojos y nos va a decir, yo te dije cómo debías portarte en la iglesia, pastor. Yo te dije lo que tenías que hacer en la iglesia, cristiano. ¿Y por qué no lo hiciste? Entonces, mientras caminamos la puerta de este sermón, tenemos que entrar con mucho cuidado porque es muy fácil que solamente escuchemos todo tipo de ideas que el mundo nos da, todo tipo de ideas y de perspectivas de qué es la iglesia, sin escuchar lo que dice Dios. El día de hoy Dios nos va a mostrar cómo es que Él estructura su iglesia y cómo somos parte de ella. Y esto es de suma importancia. Porque Dios dice de que Él ama a su iglesia, ¿verdad? Y dio su vida por ella. De la misma manera que un esposo debería dar la vida por su esposa. Son imágenes tan pero tan fuertes. No salgamos de aquí el día de hoy sin saber esto. Permítanme orar una vez más. Padre, el tema del día de hoy es un tema que me llena el corazón. Y cuando me llena un tema el corazón de una manera especial, porque estoy peleando con algunas de estas ideas, de estas preguntas, es fácil yo meterme demasiado en el texto, Padre, pero yo quiero que personas vean el texto, vean lo que tú escribiste aquí, Padre. Ayúdame a quitarme del camino, como lo hemos dicho anteriormente, de que la persona adelante se quite del camino para que Cristo se vea como lo más hermoso. Ayúdame a servir a estos hermanos y hermanas bien, Padre, y háblanos. Ayuda a que nuestros corazones escuchen tu voz el día de hoy. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mientras pensamos qué es lo que hace la iglesia, mis amados, vamos a ver dos cosas. Número uno, Cristo ha dado a la iglesia instrucciones de cómo hacer la iglesia. En otras palabras, qué tiene que hacer. Y una vez que acabemos de ver eso, vamos a ver el punto número dos, que es Cristo ha dado especificaciones para esta iglesia o cómo se tiene que ver. Entonces, qué hacer y cómo se va a tener que ver. No solamente te dice qué hacer, pero te dice, y el objetivo es que se vean de esta manera. ¿Okay? Entonces, empecemos, por favor, versículos 11 y 12. Cristo ha dado a la iglesia instrucciones para el cuerpo. ¿Okay? Entonces vamos a observar algunas cosas. Miren cómo empieza, con qué palabra: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces vamos con viada. Y Él dio a algunos, ¿quién es Él?
Cristo, y Cristo dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Lo primero que vamos a ver aquí es el rol de los líderes, y vemos que estos líderes no se fueron dados para su ministerio, no fueron dados para que su nombre sea famoso, no fueron dados para que tengan una plataforma, para que personas conozcan su nombre, pero miren, está clarito ahí, dice, a fin de capacitar a ¿quiénes? A los santos. Cuando Dios da líderes, Él está pensando en los santos. Él está pensando en su iglesia. Eso es tan, pero tan importante. Cuando Dios pone las bases de los apóstoles, de los profetas, y Él da líderes, Él está diciendo, yo doy a estas personas para que sirvan a los santos. Y esto es muy distinto a lo que vemos el día de hoy muchas veces, en los cuales los líderes están ahí para aplastar a los santos, para utilizar a los santos, no de una manera bíblica. No están ahí para ayudarles. Cada creyente que Cristo ha llamado, Dios le llama a que vea a sus líderes como personas que les están ayudando en un proceso que vamos a ver. Cada líder tiene la responsabilidad de darse cuenta, como dice en Hebreos capítulo 13, que un día va a dar cuentas por cómo esa persona manejó las personas que Dios puso bajo su pastoreo. Aquí pongo pausa, hermanos, y por eso es que este sermón les digo que ha estado muy pesado en mi corazón. Porque eso significa, hermanos, de que algún día yo voy a dar cuenta, el pastor Pablo va a dar cuenta de las personas que dicen, esta es mi iglesia. Eso significa que de los dos lados hay una gran importancia aquí. Eso significa que ustedes tienen que estar constantemente orando por nosotros, y nosotros tenemos que estar constantemente orando por ustedes, y nos necesitamos los unos a los otros. Cada creyente que Cristo ha llamado santo son esas personas santas que vimos todo en el capítulo del 1 al 3, aquellos que Él ha elegido, aquellos que Él ha predestinado, aquellos que Él ha redimido. Son todas las personas que ven y leen los capítulos del 1 al 3 y dicen, eso yo he experimentado. Capítulo 2 habla de que estaba muerto en mis pecados y delitos, ¿verdad? Estaba muerto, perdón, y Él me ha hecho vivo. Entonces, número 1, el rol de los líderes es algo de los santos, y vamos a ver cuál es ese algo. Entonces, ¿qué hacen los líderes? Por favor, miren, sigamos juntos. ¿A fin de qué? ¿Qué dicen en sus Biblias? ¿Ya? Entonces, algunos de ustedes dijeron capacitados, algunos dijeron perfeccionados. Dependiendo cuál sea tu traducción, vas a escuchar una de esas dos palabras que es como se la traduce. Esta palabra, perfeccionar o capacitar, es una palabra totalmente clave, y escúchenme por favor. Ocurre 13 veces en el Nuevo Testamento y puede significar todas estas palabras. A veces se la traduce como reparar, a veces se la traduce como remendar, como completar, como perfeccionar, como traer a madurez. Entonces, ahora vimos que los líderes tienen una responsabilidad de los santos. ¿Cuál es esa responsabilidad? Los líderes tienen un llamado clarísimo. Su objetivo bíblico no es tener muchos estudios de Biblia, no es asegurarse que todos los asientos estén llenos, no es quedar chévere con las personas, no es tener muchos ministerios, pero tienen un objetivo clarísimo que es el capacitar, es el perfeccionar, es el reparar, es el enmendar, es el completar, es el perfeccionar, es el traer a madurez a la gente de Cristo. Lucas 6:40 dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Esa palabra que se traduce ahí, se ha preparado bien, es la misma palabra que estamos viendo aquí de capacitar. El rol de los líderes es capacitar a las personas, prepararles bien para que se parezcan como su maestro. ¿Quién es su maestro? Cristo. Otros ejemplos nada más para dar una idea de esta importante palabra, y esto sería lindísimo que lo hablen en sus comunidades. ¿Qué significa que somos capacitados? Porque es lo que Dios nos manda aquí a hacer. En 1 Corintios Pablo está hablando, ¿no es cierto?, de traer unidad. Y miren lo que dice. 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos, la misma palabra, en un mismo sentir y un mismo parecer. Dense cuenta, en el contexto de Efesios estamos hablando de unidad también, ¿se acuerdan? Esforzándonos por preservar la unidad. Estamos hablando de unidad. Entonces, este capacitarte es ayudar a que sea una iglesia unida. Iglesia donde es difícil estar anónimo. Una iglesia donde no puedes solamente llegar y cuando tengo chance vengo nomás. O cuando no hay cómo. Sino es un lugar donde tú dices, no, yo estoy aquí para ser capacitado, para ayudar a otras personas, para crecer.
Esta palabra también, si tú vas a Mateo 4:21, no tienes que ir allá, solo anótalo. Y Marcos 1, cuando Cristo llama a pescadores, se ve que los pescadores estaban ahí sentados en la orilla haciendo ¿qué? Arreglando sus redes, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso? La palabra que se usa es, estaban enmendando sus redes. Esa palabra enmendar es la palabra que se traduce también capacitar. ¡Qué hermoso! En el griego de ese tiempo también la palabra capacitar, esa palabra que se le traduce de diferentes maneras, también se la usaba para cuando un doctor tenía que poner de vuelta un hueso que estaba fracturado. Piensen en eso por un momento. De manera espiritual, a los creyentes tenemos ahora una responsabilidad de restaurar, de remandar a otros creyentes en su pecado, ayudarles a crecer, ayudarles a que de esta manera no aprendiste Cristo. En luz de capítulos 1 al 3, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo ha ganado por nosotros, de tu posición, el momento que tú estás en pecado, yo no te puedo dejar que te vayas allá, pero mi rol es capacitarte, es perfeccionarte, es animarte, es remendarte, es ayudarte a que vuelvas a caminar en luz del Evangelio. Esta iglesia necesita tener personas que están emocionadas por eso, y el rol de los pastores es ayudar a personas que hagan eso, y no solamente a personas que hagan eso, pero que hagan personas que hagan lo mismo. Que tú no puedes solamente, ve, y ese hermano que venía a la comunidad y no lo he visto, ¿qué también será? Sino tú automáticamente, porque dices, no, esta podría ser una persona por la que Cristo murió, yo no le puedo dejar, tengo que llamarle. Es difícil ser una persona que está aislada si tú tienes una perspectiva bíblica de qué es el texto. Tus amistades espirituales, amigos, aquí tú tienes quizás tu mejor amigo, tu mejor amiga, personas con las que estás pasando mucho tiempo. ¿Cómo tú calificas esa relación de acuerdo al texto? Solo es un tiempo donde, ay, qué chévere, vamos y disfrutamos, qué bueno, Dios nos creó para poder disfrutar este mundo, para poder disfrutar de música, disfrutar de correr, disfrutar de escalar cosas, disfrutar las flores, disfrutar el arte, todas esas cosas son parte de la gracia de Dios, sí, pero de acuerdo al texto está diciendo que una buena relación bíblica es una relación en la cual estás diciendo cómo estamos capacitándonos juntos, cómo estamos creciendo. En tercer lugar, y brevemente, ya lo mencionamos anteriormente, pero miren por favor, dice a fin de capacitar a los santos. Miren por favor con sus ojos el versículo 13 y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, por favor, aquí pilas con esto. Muchas veces nosotros podemos ver la iglesia en diferentes grupos. El grupo número 1 quizás son los pastores. El grupo número 2 son los hermanos fieles y el grupo número 3 el resto. Entonces, ¿con quién nos enfocamos? En estos dos primeros grupos, ¿no es cierto? Tienes los pastores y tienes los hermanos fieles. Esos son los que necesitan capacitarse. No, pero miren, el texto no dice eso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a fin de capacitar a los santos, hermanos amados. La iglesia bíblica, la iglesia que Cristo quiere normal, la iglesia que Cristo dice, esto es la iglesia normal, es la cual todos los santos están siendo capacitados. No hay una persona que se queda atrás. Todos estamos creciendo de acuerdo a nuestro tiempo en la fe, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestra madurez espiritual. No vamos a esperar que una persona que recién es salvo el siguiente día esté predicando a un montón de gente. No, pero está bien, pero está todo el mundo capacitándose. El día de hoy yo te pregunto, ¿tu vida muestra esto? Tu vida muestra de que eres una persona que claramente está siendo capacitada, estás creciendo, estás siendo perfeccionado. Todos los santos están siendo capacitados. Y algo increíble aquí es que si tú tienes la Reina Valera, una de las palabras que se usa ahí es perfeccionando a los santos. Si yo te pregunto, ¿eres perfecto? ¿Tú qué dirías? Es una pregunta tricky question. No digas la respuesta. Y algunos dicen, no, pero sí. Esa es la respuesta correcta. ¿Eres perfecto? Sí. Porque, eso. El grupo de comunidad aquí ya por poco. Pero lo que tú ves es que la Biblia dice, capítulos del 1 al 3 de Efesios, dice que Cristo ya ganó todo por ti y en los ojos de Cristo tú ya eres santo, ya eres perfecto por lo que Cristo hizo. Entonces, de manera, que decían los capítulos del 1 al 3? La posición. De manera de posición tú ya eres perfecto. De manera práctica, ¿eres perfecto? Y ese es el punto de este texto, mis hermanos. De que estamos creciendo en perfeccionarnos de manera práctica, basado en la posición que ya tenemos en Cristo. Por favor, miren capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? Yo pues, prisionero del Señor, os ruego
que viváis de una manera digna de la vocación. Tú puedes decir, os ruego que viváis de una manera digna de la posición que tienes y por la cual has sido llamado. Esa es la vida cristiana. Necesito vivir prácticamente de una manera que sea digna, de que tenga sentido, de que yo digo que creo en Cristo. Y ese es un gran problema el día de hoy, mis amados. Si tú vas a todo lado, alguien te va a contar una historia como la siguiente. Yo creía en los cristianos, pero es que veas mi pana que es cristiano. Si es a ser cristiano, mejor no soy cristiano. Y vamos a dejar que Dios trabaje en esos corazones. Pero tú como creyente, tú no puedes decir que tú eres cristiano sin buscar santidad, sin buscar crecer en Él, sin buscar ser perfeccionado. No tiene sentido. En la Biblia, si tú le preguntarías a Pablo y dirías de ese tipo de ejemplos, Pablo diría, yo seguramente diría que esa persona no es creyente. Sigamos, por favor, tenemos muchísimo de qué decir. Entonces, una vez más, hemos visto, capítulo 4, hemos visto a fin de capacitar, ya vimos que es ya vimos que es capacitar a los santos. ¿Para qué los capacita? Miren, por favor, lo que dice, para la obra del ministerio. Entonces, estamos siendo capacitados para algo, estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo para hacer algo. No solamente está siendo perfeccionado para ser como Cristo, para decir, es que yo soy más como Cristo. Solo sobrarte. No, pero dice que está siendo perfeccionado, por favor miren el texto, para la obra del ministerio. Esta palabra que nos dice para la obra es de donde tenemos la palabra trabajo, ergo. ¿Han escuchado ergo? Las sillas ergonómicas. ¿No es cierto? ¿Han escuchado? Sí, ya. Entonces tiene la idea de trabajo, entonces me quedan viendo así, es como, es la palabra de trabajo. Entonces quiero que se den cuenta que dice, estamos siendo capacitados para la obra, para el trabajo, para el esfuerzo del ministerio. Ministerio es la palabra donde tienes la palabra después de diáconos, para siervos. Esto es clave, hermanos, no se pierdan. Hemos sido capacitados para la obra, algo activo, algo que nos va a traer esfuerzo del ministerio, algo que lo hacemos con humildad, algo que lo hacemos porque Cristo nos ha llamado a hacerlo. Esto seguramente nos sorprende a muchos, pero de acuerdo a este versículo, una vez más lo leo, a fin de capacitar a todos los santos para la obra del ministerio. Si yo te pregunto el día de hoy, ¿quién es responsable de la obra del ministerio? Ahora dicen todos. La respuesta anterior es el pastor, los líderes, el director. Disciplina. Amados, este versículo es clave porque muchos de nosotros crecimos en iglesias donde no nos enseñaron esto, en el cual mi única responsabilidad en una iglesia es venir y sentarme y uno que otro rato decir, ve hermano, orará por mí. ¿No es cierto? Aquí dice claramente, el Señor Jesucristo nos mira en los ojos y nos dice a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. El rol de un pastor, el rol de liderazgo en una iglesia es el capacitar para que cada miembro de la iglesia esté involucrado en la obra del ministerio. Y eso no significa quizás que terminas en una posición oficial, pero todos estamos haciendo ministerio. ¿Qué es ministerio? Ministerio, de esta palabra, es la palabra que durante todo el Nuevo Testamento a veces significa el ir y compartir el evangelio, el ir y servir a una persona, el ir y abrir tu Biblia y leer la Biblia con otras personas, ir y animar a una persona. Todo eso es el ministerio, mostrar misericordia, eso es ministerio. Y la palabra de Dios dice de que eso no es el rol de los líderes, eso no es el rol solamente de los líderes de comunidad, ese es el rol de cada creyente que ama a Cristo. Y si tú no estás haciendo esto, hay una pregunta clave aquí, porque una pregunta clave es quizás no sabías y ahora ya sabes. Y ahora tenemos que orar por eso y que el Señor nos fortalezca. Y del otro lado es que quizás tú lees esto y dices, y aún así no quiero. Significa quizás de que tú no entiendes qué es el evangelio. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5 de que Él murió para los que vivan, ya no vivan para sí, sino vivan para Él. Ya no vivimos para nosotros. Estas son las órdenes de Jesús que dice, ahora tú tienes que estar involucrado en el ministerio. No es de que, eso no me toca a mí. Todos tenemos que estar en el ministerio. Ahora, como dijimos abiertamente, entonces lo que vemos aquí son dos palabras, la obra del ministerio, algo activo de siervos, algo activo con humildad. Pero lo que vemos muchas veces en las iglesias, por favor escúchenme, es que muchas veces lo que vemos en nuestro propio corazón, en nuestras iglesias, en nuestra manera de ver, es que en vez de tener una obra activa de ministerio humilde, tenemos una pasividad con orgullo. No queremos servir y cuando servimos es como que pasivos y nos quejamos y tenemos el orgullo de decir no, pero si yo estaría ahí, sí, ahí sabríamos cómo hacerlo. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? La obra del ministerio,
activamente servimos. ¿Y cuál es el ejemplo de servicio? Jesucristo. ¿Y qué tal le fue a Jesucristo cuando vino a servir? Alguien realmente, ¿no es cierto? Antes de que él vaya a la cruz, alguien dijo, súper bien Jesús, pongámoste una plaquita en algún lado. Terminó en una cruz sangrienta. Tenemos ese el ejemplo de servicio, porque muchas veces tú vas a servir y las cosas no van a salir, o quizás lo haces de todo corazón y el rato menos pensado alguien se queja y tú dices, ay, queda eso, ¿para qué serví? Y el punto es, una vez más, estamos siendo capacitados. Y esto es clave, amados, porque en la iglesia nadie sabe cómo hacer el ministerio perfectamente, nadie. Y muchos de nosotros venimos a servir, una vez más, no como obra de ministerio, lo he dicho muchas veces porque quiero que esto sea clarísimo, una obra activa, humilde, pero llegamos una vez más con una obra pasiva, orgullosa. Entonces cuando alguien nos dice, oye hermano, ¿y qué tal si es que haces de esta manera? Más lo que me pongo a ayudar. Y se quejan todavía más. Eso significa que no lo estabas haciendo para Dios, y no estabas haciéndolo para que te vea la gente. ¿No es cierto? Eso significa que todos nosotros venimos semana a semana, día a día, mientras estamos sirviendo en cualquier actividad que el Señor ponga delante de ti, lo haces por la gracia del Señor, sabiendo humildemente de que no lo estás haciendo perfectamente, pero estás diciendo, ayúdenme a hacerlo de mejor manera. Yo algunas veces, ahora menos que antes, pero todavía pido, hay personas que yo les digo, hermano, ¿qué opinaste de ese sermón? Y quiero que seas full honesto conmigo. Porque yo sé que puedo crecer, todos podemos crecer. Muchas personas aquí quizás tú dices, no, es que yo no quiero servir porque yo no sé cómo hacerlo. Ese es el punto del texto. El texto dice, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. El rol de los pastores, el rol de los líderes, no es solamente haz y hazlo y suerte y te fuiste, sino es déjame caminar contigo. Hermanos, aquí tenemos muchas personas que estás como líder de algún ministerio, estás como líder de una comunidad. Tienes la oportunidad de servir quizás no solamente en la iglesia, pero en organizaciones para eclesiásticas fuera. Gloria a Dios. El punto es de que Dios te está enviando a caminar con la gente, a decirles, déjame ayudarte a caminar. Y esto es súper importante, amados, porque muchas veces a los pastores, ¿cuándo les llamamos? Cuando hay problemas, y eso está bien, porque somos pastores. La idea de un pastor es ayudar a la gente, es caminar con la gente, es la idea de cuidar a una ovejita, y eso es parte. Pero dense cuenta que de acuerdo a este texto, llamamos a esos momentos, pero también llamamos muchas veces para decir, hermano, quiero hablar contigo, ¿y de qué? Y el pastor quizás está esperando que le digas, esto terrible me pasó, pero ayer yo estaba compartiendo el evangelio con mi compañero en el trabajo, y no sabía qué decirle. Ayúdame a pensar cómo hago eso de mejor manera. ¿Sabes qué? El otro día yo estaba tratando de aconsejarle a un hermano, a una hermana, a una persona y me quedé estancado. Ayúdame. ¿Sabes qué? Me toca preparar una lección y yo he estado pidiéndole al Señor que me dé una oportunidad de poder compartir. Y me pidieron en mi colegio cristiano de un devocional. Ayúdame. ¿Se dan cuenta la diferencia? Estamos siendo capacitados. Un ejemplo que alguien dio hace muchísimo tiempo es las hormigas terribles que tenemos aquí en Latinoamérica. Esas que van caminando y se van y se pegan una vaca. No sé si han visto, son unas hormigas chiquititas que están caminando y el rato que salen a atacar, son tantas y atacan en cientos de miles que se pueden bajar lo que quieran. Y atacan siempre en equipo. Estamos diciendo una vez más, como dije hace unas semanas, que vamos a atacar nada. Pero el punto es que trabajan juntas. Yo he visto iglesias y nuestro modelo, tenemos a 12 discípulos, en el cual uno se abrió y después vino otro, que cambiaron el mundo. Imagínate si es que cada creyente, aquí tenemos quizás unas 120, 130 personas, estaríamos caminando juntos en pos de Cristo, usando nuestros dones. Y todo lo que hacemos en la iglesia está buscando hacer esto. El púlpito busca capacitar, las comunidades están buscando capacitar, los institutos están buscando capacitar, las conferencias que tenemos están buscando capacitar, las fuentecitas, mis amados hermanos, estás capacitando a los chiquitos, las personas que están doblando los boletines, amados hermanos allá. Tú estás doblando esos boletines y pasando ese boletín cuando te toca hacer la bienvenida pensando, yo tengo la oportunidad de capacitar a una persona. Cuando estás haciendo el sonido allá, mi querido hermano, no es que solamente estás ahí con los botones de enfrente, pero estás diciendo, yo quiero que este sonido salga de la mejor manera para que personas sean capacitadas. Cuando estás tocando tu guitarra aquí, tú estás diciendo, ayúdame a cantar y que estos cánticos y las palabras que vamos a cantar sean comunicadas de tal manera que estoy capacitando a la gente. Mientras tú estás haciendo, aquí tenemos personas que ayudan con cosas administrativas, mientras estás mandando un mensaje de correo electrónico que parece que no tiene nada que ver, tú estás diciendo, Padre, ayuda a que esto sea una herramienta como tú estás capacitando a personas para crecer. Mientras estás haciendo las finanzas,
Mientras estás contando quizás los diezmos, después estás diciendo, Padre, de que esto sirva como herramienta para capacitar a personas de que se parezcan más en Cristo. Mientras estás pasando el PowerPoint, lo estás haciendo de tal manera que estás diciendo, ¿sabes qué? Que yo lo voy a hacer de la mejor manera para que personas puedan estar realmente escuchando y no distrayéndose. ¿Se dan cuenta cómo todo vuelve ahí? Estás trayendo comida a la comunidad. Lo estás haciendo porque quieres capacitar a los santos. Quieres mostrar tus dones, quieres mostrar servicio, quieres amar. Y obviamente eso no va a pasar si eres de esas personas de que, ¿cuándo voy a la iglesia? No, este mes no me toca. Este trimestre no me toca. Yo sé que tenemos situaciones y no quiero ser legalista, por favor. El punto aquí no es ese, el punto aquí es de que es por eso que Dios nos manda un cuerpo. Yo puedo decirte todo el tiempo, yo le amo a mi esposa, yo le amo a mi esposa, yo le amo a mi esposa, pero si tú le preguntas a mi esposa y ella dice, pero nunca pasamos tiempo con él, o realmente cuando él esté, no pasa, no sería amor. No puedes amar a Cristo sin amar a su cuerpo. Amén. Entonces, amados, en resumen, la pregunta con la que empezamos es, ¿qué es una iglesia sana? Y cuando preguntas qué es una iglesia sana, no puedes irte más allá de pensar que es un cristiano sano. Una iglesia sana es una iglesia que entiende que el propósito para que Dios da líderes es para capacitar a los santos. El propósito para que los santos sean capacitados es para que todos estemos haciendo la obra del ministerio, para que nos convirtamos en esas hormiguitas que estamos moviendo el precioso evangelio de Cristo mientras esté en nuestras manos. Somos fieles en eso. Tenemos un tiempo tan limitado en esta tierra, hermanos, tan limitado. Estamos aquí y en un ratito ya no estamos. Lo que queremos es que el nombre de Cristo salga para adelante, que el nombre de Cristo sea lo que personas ven. No mi reino, el reino de Él. Y esto asume, amados, que necesitamos ser capacitados. Es por eso que personas que entienden esto dicen, ¿cómo me puedo capacitar? Y no me estoy capacitando solamente para tener más entendimiento, saber más versículos bíblicos, saber más teología, pero esa teología, esos versículos, esas ideas, esos libros que lees, en realidad tú los ves para poder decir, ¿cómo puedo ser una herramienta más efectiva para mi Señor? ¿Saben cuál es una iglesia madura? Es una iglesia donde todas las personas entienden de que todos somos ministros de la palabra. No es una iglesia donde le vemos al pastor como que, ve, y ese pastor hasta tuvo el chance de viajar. No. El punto es que todos somos, porque algún día Dios me va a pedir a mí cuentas y me va a decir, ¿y qué hiciste con los dones que te di? Yo quiero decir, yo los hice de acuerdo a tus propósitos. Aquí están, mi Señor. Y lo mismo tú vas a tener que decir. Y tú tienes en este momento personas en tu colegio, en tu escuela, en tu familia, en tu barrio, personas que tienes la oportunidad de ministrar. Ayer, hoy en la mañana, perdí mi vuelo el primer día y es por eso que llegué hoy a las 2 de la mañana. Y estábamos, y tengo un amigo que tiene un autito, un taxi, y él me fue a ver al aeropuerto. No lo conozco realmente mucho, o sea, solamente encontré ese teléfono y le llamé y me ha llevado al aeropuerto unas 2, 3 veces. Yo estaba muerto del cansancio. Había dormido en el aeropuerto la noche anterior en el piso, dormí por 3 horas. Y estaba muerto del cansancio. Y es chistoso porque estaba pensando, ok, entonces mañana predico, ¿y a qué horas puedo dormir? ¿A qué horas puedo dormir? Y el rato que estamos manejando, este querido amigo va y abre el tema de la religión. Ahorita, Dios. ¿Por qué no mañana? O sea, ahorita estoy cansado. Y eso le comentaba a la Marisa y yo le decía a mi esposa, amor, y Cristo te manda a hacer la obra del ministerio cuando no es cómodo. En ese momento no era como que yo decía que estoy listo. Ahora sí, ve, abramos de Efesios. Yo estaba aquí, ya me caía dormido, pero era como, Dios, sosténme y ayúdame. Y de alguna manera pudimos traer a la conversación a que Cristo es el único Salvador y no podemos confiar en nadie más. Y no digo esto porque eso es lo que Dios nos pide hacer. El día de hoy, ¿cuál es tu momento de las 2 de la mañana cuando estás cansado y el Señor te está pidiendo ministrar? Y para algunos de ustedes son tus hijos. Son tus hijos no creyentes, son tus hijos chiquitos. Hay mamás aquí que fielmente estás ahí con tus guaguas y ese es tu rol principal. Imagínate una iglesia que todo el tiempo estamos diciendo, yo quiero hacer la obra del ministerio. Entonces cuando decimos, la clásica es, vea pastor, esta persona está de irle a visitar, me encantaría y el Señor me permita poder visitar a cada uno de los miembros de la fuente y a los que no son miembros, pero no es posible. Pero para eso estamos todos nosotros.
De que tú dices, no, yo voy a ir a visitar. Yo voy a ir a hacer esa llamada hoy. Me encanta, hace algún tiempo yo les comentaba esta historia, una persona vino y me dijo, Jota, yo necesito hablar contigo de urgencia. Y me dolió el corazón, pero era como que tú veías mi horario y era como que ya tenía por 4 días todos mis tiempos llenos. Y decía, ojalá si algo se cancela, de una conversamos con esta persona, pero no pasó. Y llegó el próximo domingo y a mí me da tanta pena porque esa persona se acerca donde mí y yo dije, ay, qué pena. Y yo me acerqué y le dije, oye, ¿y podemos hablar esta semana? Y me dice, no, ya no necesito. Yo, y después dijo, no, yo ya hablé con el otro hermano y fue de tanta bendición hablar con ese hermano, tranquilo, no te preocupes. Esa es la obra del ministerio. Porque todos, como dice el texto, en otros lugares, todos hemos sido creados como herramientas para Dios, ¿no es cierto? Ya no tenemos un sumo sacerdote, ¿no es cierto? Pero tenemos el sacerdocio de todos los santos. Todos nosotros, el Señor nos usa para ser personas que podemos ayudar a que personas vean a Cristo. ¿Okay? Entonces, esas son las instrucciones, amados. Las instrucciones son claras. La iglesia no es un lugar donde venimos, como decíamos, al estadio en el cual vamos y nos sentamos y vemos a las personas que hagan el ministerio. Muy bien. Si no somos personas que decimos, por favor, yo quiero entrar a la cancha. Yo quiero entrar a la cancha. Y Cristo dice, dale. No es el pastor, Cristo dice. Y el rol de los pastores es animarte, el rol de los pastores es apoyarte, el rol de los pastores a veces es también corregirte, decir, ¿sabes qué, hermano? Piénsalo de esta manera, cómo lo que hiciste se ve en luz de este versículo y ahí crecemos juntos y lo hacemos activamente con humildad, amén. Ahora, Cristo no nos deja ahí, por favor miren el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Entonces, una vez más, Cristo no nos deja, como dijimos hace un rato, que a veces parecería que Cristo dice, ok, tú eres creyente, ok, dale, como quieras, dale, adelante. Sí dice eso, pero también te dice, esto es como yo quiero que lo hagas. Entonces, no solo nos dice cómo quiero que hagas, pero dice, quiero darte el estándar. Quiero darte el prototipo de cómo se va a ver esto. Y vamos a ver 2 cosas en especial, o puedes separarle en 3 cosas. Y miren por favor, hasta que todos lleguemos a la unidad, punto número 1. Número 2, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro. Entonces vemos unidad, conocimiento y madurez. Muchas gracias. Y ese es el objetivo. Entonces somos capacitados, los pastores nos ayudan a ser capacitados. Toda la iglesia está siendo capacitada con qué objetivo. El objetivo es que tengamos unidad, que tengamos conocimiento y porque eso nos hace maduros en Cristo. Entonces vamos a desempacar eso de manera rápida. Entonces lo primero que vemos es unidad de la fe y esta fe no se refiere necesariamente a lo que ya vimos anteriormente, que dice ustedes han sido salvos por la gracia mediante la fe. No está hablando de eso aquí. Lo que está hablando aquí es de la fe como la doctrina junta. Tenemos una sola fe, ¿no es cierto? Un solo Señor. Es la fe en Jesucristo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de esto significa que nosotros tenemos fe en que Dios nos ha hablado y que vamos a basar nuestras vidas en lo que Dios ha revelado, la doctrina de lo que Cristo ha dicho. Entonces, estamos en eso y de ahí que dice, por favor, continúa diciendo, y este punto podrías unirle el uno con el otro y dice, unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esta palabra a mí me luché mucho con esto, porque muchos creyentes creemos que cuando te dicen tienes que crecer en la imagen de Cristo, muchos de nosotros lo que decimos es, pero Cristo es perfecto, ¿cómo voy a crecer así pues? ¿Cómo le voy a conocer? Y lo que hacemos normalmente es decir, entonces yo voy a vivir como quiero, porque al final ese estándar es tan alto. Y nos volvemos cómodos y no queremos crecer. Pero aquí el texto nos dice que obviamente Dios es perfecto y todo eso, pero dice que llegamos a un conocimiento pleno. ¿Y a qué se refiere con pleno? ¿Podemos conocerle a Cristo totalmente? Es como que, me dice que no, pero capaz que sí. Eventualmente sí vamos a hacerlo cuando seamos glorificados, pero la idea aquí en cierta manera tiene que ver con que puedes conocerle a Cristo de manera plena en la circunstancia en la que estás, en la cual tú puedes ver a Cristo en el medio de tu dolor, en el medio de esa dificultad en la que estás. Tú le conoces a Cristo durante esa circunstancia en la cual tú puedes verle a Cristo de tal manera que Él te ministra, que tú le ves a Cristo en medio de esas cosas y creces a la imagen de Él en esa circunstancia. Y después sigues creciendo y le ves a Cristo en esta otra circunstancia y le ves a Cristo en todas las áreas de la vida y le vas conociendo plenamente en cada una de esas áreas. No lo conoces totalmente en todas las áreas, pero sigues creciendo en un pleno conocimiento de Cristo en las áreas donde tienes la oportunidad de crecer para la gloria de Él.
Y algo súper interesante es que de esto es en el contexto de la unidad. En el contexto de la unidad. El punto que Pablo está haciendo una y otra vez, amados, una y otra vez Pablo está diciendo de que cuando tú conoces más de Cristo, va a haber más unidad. Cuando tú ves, por favor, vayan con sus ojos en Efesios capítulo 1. Cuando tú lees, bendito sea el Dios, versículo 3, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y tú dices amén y escuchas a otra persona decir amén y tú conversas con esa persona y dices, tú también le estás bendiciendo a nuestro Padre por lo que tenemos en Cristo. Y esa persona dice, sí, tú dices, yo ya me siento más together, más junto contigo, más unido a ti. Porque tenemos una experiencia y después sigues más abajo y dices, según nos escogió. Yo sé que hay personas aquí que todavía estás peleando con esta idea, pero para mí ha sido de gran bendición el entender un poco más la doctrina de la elección y decir, wow. Y cuando tú hablas con otra persona que también de la misma manera está entendiendo esa doctrina de la elección, tú dices, wow, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. A mí me escogió. No tenía por qué escogerme a mí, me escogió. Eso es increíble. Y una persona tiene esa misma experiencia, tienes unidad. Versículo 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, de Cristo. Nos unimos en Cristo porque ahora vivimos en santidad. Y ahora Cristo ya no ve mis pecados, sino ve la perfecta santidad de Cristo. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme el beneplácito de su voluntad. Yo me doy cuenta de que no solamente Él me salvó, pero ahora me hace su hijo. Ahora estoy sentado en su mesa. Y otra persona dice, yo también estoy sentado en su mesa. Y te une. 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué es la redención, amigos? Redención tiene la idea de sacar de la esclavitud. Tú te das cuenta de que yo era un esclavo de mi pecado, era un esclavo a mis pasiones y Dios me redimió. Y otra persona dice, yo también era esclavo de pasiones y Él también me redimió a mí. Unámonos. Y puedo seguir de versículo en versículo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y podríamos decir, yo también. Yo estaba muerto en mis pecados, yo también. Y Él me dio vida, a mí también. Y Él me puso en un cuerpo de personas con los cuales a veces somos distintos. A mí también. Y Él me dio un don. A mí también. ¿Y cómo nos atrevemos, amados, de que a veces, después de ver todo eso, todavía nos separamos por tonteras? Pero a esa persona no le gusta este estilo de música. Esta persona habla distinto de mí. Esta persona nació en un país distinto. Esta persona habla un poco distinto. Esta persona no habla español como yo le puedo entender. No habla inglés como yo le puedo entender. Amados, tenemos que arrepentirnos si es que viene eso a tu mente. Si eres una persona que te gusta dividirte después de lo que Cristo ha hecho o no entiendes qué es el Evangelio, o el Señor está trabajando en esa área. Nos lleva a la unidad. Nos lleva a la unidad. Miren por favor el capítulo 4, versículo 3. Porque dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Y quiero que se den cuenta de que a veces cuando hablamos de ese esforzándonos, quizás lo que vino a tu mente, y está bien, es que esforzándonos significa que vas a tener esa conversación difícil con esa persona difícil, ¿sí? Es esfuerzo. Pero en cierta manera ese esfuerzo viene más atrás cuando te esfuerzas en entender cómo estos principios bíblicos saturan tu mente y tu corazón de tal manera de que es un esfuerzo hacerlo, pero eso te lleva a la unidad también. Y aquí hay dos extremos. En el un lado va a haber personas aquí de que quizás tú estás aquí el día de hoy y la idea de doctrina para ti es como que, ¡ay, qué feo! Y Dios te está llamando, esa doctrina te trae unidad. Del otro lado quizás va a haber personas aquí también que sabemos mucha doctrina, pero no somos las personas que vivimos en unidad. Estamos constantemente en conflictos con personas. Y el esfuerzo también está ahí. Y algo aquí importante, amados, es de que en este mundo cristiano del día de hoy, muchas personas te van a decir, a mí no me gusta la doctrina, ¿por qué? Porque divide. ¿Han escuchado eso? Yo no quiero doctrina porque eso divide a las personas. ¿Qué dice el texto? El texto pone la unidad junto con la doctrina. Dice que la mayor unidad en el mundo incluye cuando tú pones la doctrina primero, porque estamos viendo qué es Cristo. Estamos viendo lo más profundo que podríamos hablar. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
No, no, es que eso de la doctrina, yo no hago eso de la doctrina porque yo quiero ser una persona así, súper unida con todo el mundo. No tiene real unidad. La real unidad viene cuando nos sometemos todos a la palabra de Dios. Eso trae real unidad. Eso trae total unidad. ¿No les ha pasado que cuando tú estás de viaje y una persona viene y te dice algo así, lo he dicho anteriormente, estás de viaje en algún lado y has estado por mucho tiempo, hermanos venezolanos quizás, y alguien viene y te habla de algo de Venezuela específicamente, tú dices, wow, ¿cómo me hace? Y te sientes unido a esa persona por tu país, por esa comida, etcétera, etcétera. Cuando yo vivía en los Estados Unidos, me acuerdo que una vez estaba después de no comer un hornado por años. Y una persona dijo, un hornadito ahorita, y yo, de ley, y era eso, porque era esa unidad. Nosotros tenemos una unidad mucho más grande porque decimos, la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho. Qué hermoso, eso nos une. ¿Ok? Y es por eso, mis amados, de que es clarísimo y es tan importante, de que cuando hablamos de la unidad, hablamos de capacitarnos, tiene que ser basado ¿en dónde? En la palabra de Dios. Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, en 2 Timoteo 4:1, escuchen, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que por su manifestación y por el reino predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Después de también, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe y paciencia. Pues si tú quieres una iglesia que quiere que madure, una iglesia unida, necesitas ser una iglesia que ha sido bien enseñada. Hay muchas personas que a veces dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta este o ese tipo de iglesia porque le ponen mucho énfasis esto de la palabra, esto de la enseñanza. No puedes tener madurez si no tienes enseñanza. Nadie va a ser formado a la imagen de Cristo por el testimonio del pastor. Nadie va a ser formado a la imagen de Cristo por lindos chistes. Nadie va a ser formado a la imagen de Cristo por lindas historias del pastor. Lo único que nos forma a la imagen de Cristo es su palabra. Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Amado, el día de hoy quizás tú estás de visita, quizás no eres de aquí y qué bueno que estés aquí. Yo te animo el día de hoy mientras tú salgas. Y hay personas aquí, como vimos en la pantalla, hay personas que han salido de esta iglesia porque el Señor les llamó a otros lugares. Busca una iglesia donde la enseñanza es lo más importante y de esa enseñanza tú ves que se está buscando vivir de acuerdo a esa enseñanza. Nadie va a crecer comiendo caramelos espirituales. Nadie va a crecer de esa manera. En los domingos, si tú ves, empezamos con una canción y después tenemos un tiempo de predicación bastante. Lo más importante, que a veces se va hasta largo y después cantamos al final, es por eso, porque la palabra necesita ser lo central. Comunidades, que la palabra sea lo central. Y lo lindo de las comunidades es que no solamente interactuamos con el texto, pero también vemos ahora cómo lo vivimos. Entonces por eso tenemos preguntas para la cabeza, para el corazón y para el cuerpo. Y finalmente, mis amados, y con esto terminamos. Tercer punto, entonces vemos unidad, vemos crecer en conocimiento y finalmente dice, para que ya no seamos niños, un ratito, sí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces estamos siendo capacitados ¿para qué? Para crecer a ser personas maduras. Una iglesia no se puede quedar con el síndrome de Peter Pan. No sé si se han escuchado, el síndrome de Peter Pan es que personas ya están viejitos, pero siguen actuando como guaguas. ¿Por qué se ríen? Normalmente en junio, en el Día de los Niños, tú escuchas muchísimas personas, y feliz día para mí porque tengo siendo el corazón de niño. Es verdad, qué bueno. La palabra de Dios dice que tenemos que tener la fe como un niño, ¿verdad? Una fe que solamente se lanza a Dios. Pero si tu conocimiento es como la de un niño, toda tu fe cristiana, todos tus días cristianos tenemos un problema. La palabra de Dios aquí dice claramente que el punto es madurez. Por favor, con esto terminamos. Vamos a Colosenses. Si tú estás en el curso 1.28, te quiero hacer acuerdo de esto y para todas las personas. Tenemos un curso, el curso de consejería, se llama curso 1.28 y sale de este versículo. A Él nosotros proclamamos a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y esa idea de a todo hombre perfecto en Cristo es que cada persona, cada hombre, cada mujer se parece más a Cristo y deja sus maneras de guagua espiritual.
El día de hoy Dios te está mandando a ti, me está mandando a mí. ¿Cuáles son esas áreas donde todavía hay niñez espiritual en tu vida? ¿Cuáles son esas áreas de cómo interactúas con personas, áreas quizás de conocimiento de la palabra, maneras como tú vives, diferentes cosas en las cuales Dios te está diciendo, sí, pero tienes que dejar eso. Tienes que crecer en mi imagen. Y no es que lo hacemos porque, oh, me voy a ganar. No, sino es por agradecimiento a Dios. Quiero parecerme a Cristo. Quiero parecerme a Cristo. Ya no somos más guaguas espirituales, pero queremos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, parecernos más y más a Él. Hermanos y hermanas, entonces, una iglesia que no es madura es una iglesia normalmente que no ama la palabra. Una iglesia que es inmadura es una iglesia que muestra falta de unidad. Una iglesia que no es madura es una iglesia en la cual creemos que solamente hay un grupo específico de personas que tienen que ir a ministrar. El día de hoy el Señor nos ha llamado clarísimamente a que veamos la manera como Él nos manda que hagamos las cosas. Una manera que va mucho más allá, una manera que le llena el corazón humano del sentir de ser parte del plan de Él. Hay personas que me preguntan a veces, pero ¿por qué no va usted? ¿No? Una persona viene y dice, vea, y me dicen, ve esta persona, y le digo, dale, qué pleno, Dios te puso a esa persona en tu vida, aconséjale, y yo te ayudo. Dice, pero ¿por qué no va usted? Y una vez le dije a una persona, no te quiero quitar el gozo de poder ser una herramienta de Jesús. No me puedo perdonar eso. Dios puso a esa persona en tu caminar para que tú le puedas ministrar. Y mi rol es ahorita capacitarte y ayudarte y apoyarte. Pero el Señor te ha dado un don y Él ha puesto a esa persona en tu caminar para que tú le traigas gloria el día de hoy. Y cuando le traemos gloria a Él, tenemos el mayor gozo. La vida cristocéntrica es la de más gozo. El día de hoy yo le pido al Señor de que Él nos permita vivir en luz de esto, ¿sí? Y qué hermosa manera, yo creo, no estoy seguro si terminamos de Efesios ahorita de esta manera, pero de que esto empiece a saturar nuestra mente mientras empezamos el nuevo año. Yo creo que todos a veces hacemos el tipo de resoluciones, y qué resolución sea de que, Padre, ayúdame este año a vivir en luz de lo que tu palabra dice, y que sea una persona que tengo la resolución este año de ser un ministro efectivo de la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso en tu palabra. Gracias porque tu palabra es tan rica, tiene tanto que decirnos. Gracias porque tú no te has quedado callado en áreas tan importantes como es la vida cristiana, como es cómo crecer, cómo nos ayudamos los unos a los otros, cómo impactamos a un mundo que necesita de tu evangelio. Padre, te quiero pedir porque yo no lo puedo hacer. Solo tú lo puedes hacer, solo tú puedes traer convicción y puedes traer exhortación a los corazones de aquí, Padre. De que nadie pueda salir de aquí el día de hoy sin haber pensado claramente de qué manera tú les has enviado a que sean fieles ministros de tu palabra en su contexto, Padre. Entonces, Padre, ayuda de que la fuente claramente tenga una iglesia en la cual estamos capacitando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y que como comunidad, como corporativo, como todos juntos, unidos, podamos ver de que hemos crecido juntos. Gracias por darnos hermanos y hermanas a nuestro alrededor que nos ayudan a crecer. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.